Bendiciones, queridos oyentes. Hoy, como todos los viernes, nuestro espacio está dedicado a los padres. Nuestra reflexión de hoy se titula Reconsiderando nuestra misión. En el momento en que Dios nos permitió ser padres, nos convertimos en las personas más comprometidas de la tierra. Los hijos son pequeños vasos dados por Dios para que sean llenos de Cristo. Hay un valor del tesoro en el universo que nuestros hijos necesitan recibir. Jesucristo. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 4:7. En consecuencia, todos los padres necesitan evaluar la clase de cuidado que están impartiendo a esos pequeños vasos. Debemos tener claridad sobre algunas cosas. Esos vasos no se pueden rayar, quebrar, quedar vacíos, ni ser llenos de cosas inadecuadas. Sería catastrófico si ocurriera alguna de esas cosas. Alimentar, proteger físicamente a los hijos y suministrarles una buena educación es la actividad más elemental de un padre. Sin embargo, el encargo de Dios para los padres es mucho mayor. Nuestra responsabilidad como padres pierde un valor cuando no asumimos la función de prepararlos para recibir dentro de ellos el tesoro de los tesoros, Cristo Jesús. Esto ocurre normalmente alrededor de los 12 años de edad. Con esto vemos que el camino que los padres necesitan recorrer cargando a esos pequeños vasos hasta la edad de 12 es muy largo. Son días, semanas, meses, años y años hasta alcanzar la meta. A tales padres se les exige visión, tolerancia, paciencia, fe, abnegación, amor y trabajo. El camino que cada padre debe recorrer está marcado por las pisadas de otros padres que desafortunadamente perdieron su meta. A lo largo de ese trayecto hay muchos ejemplos de padres que comenzaron bien, pero que no supieron concluir. Están allí como un ejemplo negativo. Son muchos los padres que prefirieron preparar a los hijos para ser alguien en la vida, en lugar de prepararlos para el Señor. Lo que ellos no sabían es que estaban cambiando lo único que podría dar sentido a la vida de sus hijos por un puñado de oropel. No estamos pregonando que los padres deben ignorar la educación y el futuro profesional de los hijos. Estamos hablando de la actitud que tienen muchos padres de poner toda su atención solamente en las cosas que duran tan poco. El camino que todos los padres necesitan recorrer también está lleno de personas que no olvidaron sus papeles y que, aunque remando contra la corriente, están venciendo y llevando a cabo su misión. Ellos se convirtieron en ejemplos para nosotros en el momento en que supieron equilibrar la vida humana y sus exigencias con el encargo de llevar a los hijos al Señor. Esos padres discernieron que los hijos necesitaban ser alimentados, educados, preparados para el mercado del trabajo, pero especialmente necesitaban al Señor Jesús. Por eso, los hijos fueron guiados desde su más tierna infancia a amar al Señor, a leer la Biblia, a orar y a participar de las reuniones de la iglesia. Esos padres sabían que los hijos necesitaban pasar por una especie de entrenamiento para que cuando llegaran a la edad correcta fueran sensibles al Espíritu Santo y una tierra preparada, listos para recibir al Señor dentro de ellos. Mateo 13, 18 al 23. Ellos nunca olvidaron que el hijo no era nada distinto a un vaso cuyo objetivo principal era ser lleno de Cristo. Cierta vez le preguntaron a un hombre que cargaba un niño en su regazo cómo describiría la experiencia de ser padre. Él se detuvo un instante, fijó la vista en el niño nuevamente y dijo: «Bien,
Me siento como un alfarero y mi casa una alfarería. Enseguida pasó su mano sobre la cintura del niño y sonrió. Este hombre respondió con sabiduría, pues lo que todos los padres tienen en las manos es una porción de barro cuyo fin es transformarlo en un hermoso vaso. Necesitamos reconsiderar nuestra misión. Y si en esa valoración es necesario hacer algún ajuste, debemos hacerlo. Recuerden, los hijos, como vasos que son, no se pueden rayar, quebrar, quedarse vacíos, ni tampoco ser llenos de cosas que no estén relacionadas con Cristo. Así concluimos esta porción extraída del periódico Árbol de la Vida, número 115, año 13, publicada por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y los invito para una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Soy Marile Trujillo y hoy nuestro espacio está dirigido a los padres. Se titula Padres por Excelencia. Cuando miramos la grave situación de la iglesia en Corinto, división, inmadurez, impurezas, peleas entre los hermanos, sensualidad, idolatría, incredulidad y otros muchos problemas, no es demasiado atrevido afirmar que estaba cubierta de heridas espirituales. Hay muchas familias que experimentan una situación semejante. Hermanos que no se hablan entre ellos, hijos que viven una eterna adolescencia, que se rehúsan a madurar y dejar las cosas de niños, hijos que viven una vida impura y sensual, que no respetan ni su propio cuerpo, hijos que se dicen palabras amargas entre sí, hijos que en vez de amar al Señor, aman otras cosas como la moda, a alguien famoso, los amigos, el mundo y lo más lamentable, hijos que dudan de la existencia de Dios. ¿Qué hacer? ¿Reprender con dureza? ¿Prohibir que salgan de casa o que reciban visitas de amigos? ¿Sentarlos en el sofá y sermonearlos? ¿No dar importancia a la condición de ellos? ¿Perder las esperanzas? ¿Abandonar el hogar? Basado en la actitud de padre que el apóstol Pablo tomó con relación a los hijos espirituales de la iglesia en Corinto, podemos extraer algunos principios que pueden ser aplicados a los hogares y a las familias que están bajo esa granizada de problemas. La primera actitud del padre de tales hijos problemáticos, citados en 1 Corintios, fue dirigirse a ellos basado en lo que eran y no en lo que aparentaban ser. Sin importar el comportamiento o condición actual de los hijos, el padre debe siempre reafirmar que ellos pertenecen al Señor, que antes de que todas las cosas fueran creadas, Dios ya los había separado para Él. Los vecinos, los amigos, entre comillas, y algunos parientes pueden decir que ellos son esto o aquello y que son un caso sin solución. Pero usted, padre, debe decirle: vosotros sois muy especiales para Dios, a quien doy gracias siempre por vosotros. La segunda actitud fue llevarlos a invocar el nombre del Señor. Parecía que Pablo estaba diciendo: cuando ustedes salgan por esa ciudad llena de impurezas, con tantos atractivos y llena de pecados, invoquen al Señor, griten por su salvación. Ustedes necesitan ser salvos de todas las cosas negativas que los rodean. Experimenten tener comunión con el Señor. Padres, enseñen a sus hijos a invocar el nombre del Señor. Sean también los primeros en invocar ese nombre. No podemos olvidar el gran peligro al que nuestros hijos están expuestos en la ciudad donde viven, en la que existen muchas cosas que pueden distraerlos de la meta que es la santificación. Al levantarse por la mañana, invoque: oh Señor Jesús. En ese momento, usted es introducido en la agradable y salvadora comunión del Hijo Jesucristo.
Cuando invocan el nombre del Señor, los padres reciben una porción de la gracia que les confiere poder para continuar educando a los hijos a pesar de cualquier situación. Cuando tenemos comunión con Dios, aprendemos a tener comunión con los hijos. ¿Agrada la comunión? ¿Qué podemos decir de nuestros hijos tan carentes? Pablo evitó avergonzar a sus hijos espirituales con palabras duras y negativas. Él prefirió que su ejemplo de padre amoroso y abnegado hablase a sus corazones. Pablo evitó ser solamente un instructor de los hijos diciéndoles meramente qué hacer. En situaciones complicadas, la instrucción, además de no producir efecto, avergüenza y endurece aún más la posición negativa. Nuestros hijos pueden recibir instrucción de profesores, psicólogos, parientes y amigos de cómo hacer las cosas. Sin embargo, cuando los problemas caen en forma de cascada sobre ellos, todos huyen, todos los abandonan y consideran la situación irreparable. Los hijos necesitan sentir que los padres no son como ese grupo de personas. En verdad, son quienes verdaderamente los aman y que por causa de ellos son capaces de insistir, de buscar diálogos, de esperarlos, aun cuando ellos sean pródigos. Los padres son capaces de gastar horas y horas orando por ellos. Padres, declaremos lo que nuestros hijos son para nosotros y para Dios. Agradezcamos al Creador por la vida de ellos. Llevémoslos a invocar el nombre del Señor para que les sea revelado las grandes influencias negativas que los cercan y amémoslos incondicionalmente. Son las únicas cosas que pueden penetrar en el corazón de los hijos que pasan por dificultades críticas. En los momentos de crisis, los consejeros generalmente huyen, pero los padres atraen a los hijos con amor. De esta manera, hemos llegado a la conclusión de esta porción extraída del periódico Árbol de la Vida, año 12, número 110, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Mariely Trujillo, y me despido hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. En el día de hoy, nuestro espacio a los padres se titula Despertados del sueño. En Hechos 16, 30 al 32, dice: y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La unidad de la salvación de Dios no son individuos, sino la familia. Podemos percibir por medio de muchos pasajes que se encuentran por todo el Antiguo y Nuevo Testamento cuán amplio es el corazón de Dios y cuán clara es su meta con relación a la salvación que Él quiere operar. En el diálogo entre el carcelero y los apóstoles Pablo y Silas, encontramos preciosas verdades que los padres necesitan tener en cuenta. Podemos inferir por el texto que durante años el carcelero solamente trabajaba y cuidaba de las necesidades físicas de su esposa y de los hijos. La vida humana para él no pasaba de ser una lucha por el sustento. Parece que esa es la manera en la que muchos padres están viviendo. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué será de nuestros hijos en el futuro? ¿Y en qué universidad estudiarán? Y otros dicen: ¿por qué la vida es injusta con nosotros? Esas son preguntas que posiblemente dominan el seno de muchos hogares. Pero aquella noche, los impactantes sucesos que ocurrieron en el interior de la cárcel despertaron a aquel hombre de su sueño, no del sueño físico, sino del más profundo sueño en el que alguien puede estar, el sueño espiritual.
el carcelero fue despertado para las cosas más elevadas de la vida humana, para los asuntos que están por encima de la supervivencia. En aquella noche, el carcelero fue iluminado y vio cosas que nunca había testificado antes. Que alguien preso pueda estar libre y que alguien libre pueda estar preso. De repente se dio cuenta que era él quien estaba preso y por ello exclamó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser?» En aquella ocasión, no solamente los cimientos de la prisión fueron conmovidos por el terremoto, sino principalmente el corazón del carcelero. La respuesta de los enviados de Dios fue: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Entonces ellos le predicaron la palabra de Dios y fue salvo. Si la salvación fuese experimentada solamente por él, podríamos decir que la unidad de la salvación tiene que ver solo con una persona. Pero la historia no termina aquí. Las Sagradas Escrituras indican que el interés de Dios abarca a muchas personas más, a toda la familia. Todos los padres necesitan creer en la promesa de que la salvación de Dios, que es para ellos, involucra también a los hijos. Es importante ver que en el momento en que el carcelero se rindió primero, la salvación se extendió a toda la familia. Si los padres se rinden primero, entonces el Señor extenderá la salvación a los demás miembros de la familia. ¿Qué es necesario que suceda para que ocurra la salvación? Que la estructura del corazón sea removida, que sea iluminado por el Señor, reconociendo su condición caída, que experimente en primer lugar la salvación de Dios y permita que la palabra de Dios sea llevada a su casa. Muchos padres quieren que sus hijos se decidan por el Señor, pero tienen muy poca experiencia de salvación, poco impacto y poca consagración. En aquella mañana, al dirigirse a su casa para estar junto a su esposa e hijos, no solo iba el carcelero, sino que iba un padre, esposo, que conoció el poder de Dios y que deseaba que todos experimentasen lo mismo que él. Los apóstoles le predicaron la palabra y ellos también creyeron. Podemos concluir por este texto que el carcelero no solo guardaba las puertas para que los presos no salieran, sino también, sin saberlo, guardaba la puerta de su casa para que la salvación no entrara. La gran lección que podemos extraer de este episodio es que los padres son los mayores responsables por permitir el acceso de la salvación a sus hogares. Si abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, Él entrará por las puertas de nuestro hogar para llevar salvación a todos los que están allí. El resultado será una alegría indescriptible y un permanente banquete siendo servido cada día. Así concluimos la porción de este día extraído del periódico Árbol de la Vida, año número 15, número 117, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y me despido hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Nuestro espacio de hoy, a los padres, se titula Una sociedad corrupta y violenta. En los primeros capítulos del libro de Génesis, vemos el pecado en el corazón del hombre materializado en la forma de homicidio, rebelión, independencia de Dios y sensualidad. El hombre que Dios creó estaba arruinado. Génesis 1:6. Ciertamente no fue sencillo para el Creador ver a su criatura en ese estado de miseria y completa inutilidad. Es cierto que Dios tenía un plan para el hombre, pero en ese contexto no era posible que fuera ejecutado ni en lo más mínimo.
La decadente situación del hombre fue demasiado para Dios mismo. La Biblia dice que cuando vio la maldad del hombre y que ésta se multiplicaba, se arrepintió de haberlo creado. Toda esa situación pesó en el corazón de Dios y lo dejó profundamente triste. Pero alabado sea el Señor, porque el autor de Génesis también escribió: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Entre todos los hombres que existían en ese tiempo, Noé era el único que se comportaba de manera diferente. Por el hecho de andar con Dios, él se volvió alguien justo, íntegro y suficientemente capaz de recorrer el camino contrario al que recorría la mayoría. Hacer las cosas de manera diferente a la que los demás estaban haciendo no es nada fácil. Ciertamente, Noé, su esposa e hijos eran dejados en ridículo por sus vecinos y tenidos como personas extrañas a la sociedad. Si no fuera por el hecho de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, seguramente ellos no habrían logrado mantenerse al margen de todo el estilo mundano que se vivía allí y habrían cedido a la fuerte presión que sufrían. Esta porción de la Biblia no solo dice que el hombre cayó y se corrompió, que Dios se arrepintió y que le pesó en su corazón, sino también habla de la decisión de Dios de eliminar a toda carne humana. Entonces Dios llevaría a cabo su plan, haciendo llover copiosamente sobre la tierra, de modo que no quedaría ningún sobreviviente. Dios estaba decidido a acabar con todo. Pero, ¿qué es lo que Dios pretendía con esa medida? Él quería empezar todo de nuevo. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Él mismo fue quien le dijo a Noé: hazte un arca, en Génesis 6:14. El hombre que había hallado gracia ante los ojos de Dios y que andaba con él fue encomendado a inaugurar un nuevo periodo en la historia. ¡Qué privilegio! El arca que el Señor le orientó a Noé que hiciera le serviría como un instrumento de salvación. Esta parte de la Biblia nos hace recordar el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Las familias están insertadas en una sociedad incluso mucho peor de lo que era en aquella en la que Noé vivía. Las personas, en su mayoría, viven para buscar su propio placer y para seguir un camino en el que Dios, lamentablemente, no está. Nuestra sociedad está corrompida. En ella podemos observar, entre muchas cosas, a padres que abandonan a sus hijos a su suerte, hijos que deciden, aunque no tienen ningún tipo de discernimiento sobre la ropa, el maquillaje, las amistades, las canciones, e incluso optan por el camino de las drogas y el homosexualismo. Nuestra sociedad se volvió violenta. Podemos ver agresión verbal y física en todo lugar, incluso dentro de nuestras casas, donde se debería cultivar la paz, encontrar que no disciplinan, sino que agreden a los hijos que agreden a sus padres y, en casos extremos, miembros de la familia que quitan la vida a otro miembro. Al ver todo esto, Dios siente pesar y disgusto. Por eso, Él vendrá de la misma manera como vino en la época de Noé, para juzgar este mundo tenebroso. En aquella época, Él pudo encontrar a Noé para que por medio de él pudiera surgir un nuevo período y un modelo de sociedad que pudiera ser implantado. Y nosotros, como padres, ¿no somos el Noé de Dios en esta tierra llena de corrupción y violencia? ¿Estamos haciendo lo que todos están haciendo o estamos en la vía correcta, en la vía de Dios?
Cuando andamos en sentido contrario, de hecho, se producen los accidentes. Y ciertamente Dios no quiere eso para nosotros y para nuestra familia. La iglesia que hoy está siendo edificada es el arca. Solo por medio de ella el hombre puede librarse del inminente juicio de Dios. Después que recibió de parte de Dios las instrucciones de cómo debía edificar el arca, Noé gastó todo el tiempo de su vida en la construcción de ella. Cuando nosotros como padres, así como Noé, seamos capaces de vislumbrar lo que es el hombre, la degradación en la que está involucrado y finalmente percibir que Dios se está moviendo para operar el juicio sobre la tierra, no ocuparemos ni siquiera un segundo para realizar cualquier otra cosa. Cuando obtengamos la visión de todo esto, nuestra principal prioridad será edificar el arca. Y así concluimos esta porción, extraída del periódico 132, año 19, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marilia Trujillo, y me despido hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Saludos y un abrazo fraternal, queridos oyentes. Nuestro espacio de hoy, dedicado a los padres, se titula Confesiones de un padre. Me arrepiento de haber sido padre solo de nombre. Me arrepiento de no haber visto a mi hijo crecer. Me arrepiento de no haber acompañado a mi hijo al colegio. Me arrepiento de haber humillado a mi hijo en frente de otras personas, por haberlo agredido con palabras de insulto, de injurias, por haberlo ofendido, maltratado y afrontado. Me arrepiento de nunca haber llorado por él y con él. Me arrepiento de no haberle pedido disculpas cuando me equivoqué. Me arrepiento de haber faltado a la verdad muchas veces. Me arrepiento de haberle impedido pasar por las experiencias que necesitaba. Me arrepiento de haber pensado que mi función de padre había terminado después que mi hijo se convirtió en un adulto. Me arrepiento de haber sonreído poco, de no haber jugado más y de haber tomado muy en serio las pequeñas cosas. Me arrepiento de haber tenido preferencias por un determinado hijo en desmedro de otro. Me arrepiento de haber orado poco por él y con él. Me arrepiento de haber sido un ejemplo negativo en muchas situaciones. Me arrepiento de no haberle dicho muchas veces que lo amaba. Me arrepiento de haberle gritado y hablado con ira. Me arrepiento de no haber comprendido a mi hijo adolescente. Me arrepiento de haber sido autocrático. Me arrepiento de haber sido muy liberal. Me arrepiento de no haberle dado oídos cuando contaba sus largas historias infantiles tan importantes para él. Me arrepiento de no haber percibido que tenía que actuar diferente cada vez que él pasaba por una nueva etapa del crecimiento. Me arrepiento de haber conversado con él sin realmente oírlo. Me arrepiento de haber olvidado que también un día fui un niño. Seguramente así lo habría comprendido más. Me arrepiento de haber estado ausente, de haber confundido presente con presencia. Me arrepiento de haber cambiado a mi hijo por la televisión, el periódico, la computadora, los amigos, el fútbol y por muchas otras tantas cosas. Me arrepiento de no haberlo disciplinado cuando debía hacerlo. Me arrepiento de no haberle dicho, hijo, eres lo máximo. Ven a darle un abrazo a papá. Cuenta siempre conmigo. Esto que hiciste me entristeció. Esto que has hecho me dejó muy feliz. Y también, por favor, muchas gracias. Cada vez que le pedí que hiciera cosas para mí. Me arrepiento de no haberle insistido en orar, leer la palabra de Dios e ir a las reuniones de la iglesia. Me arrepiento de no haber creído cuando me dijo que sentía miedo, dolor, añoranza, soledad y de que me quería realmente cerca para sentirse seguro. Me arrepiento
de no haberle hablado sobre las amistades, el noviazgo, el matrimonio, las drogas, el dinero y las consecuencias. Me arrepiento de haber imaginado que él no me necesitaba más como padre. Me arrepiento de no haberme dado cuenta que en determinados momentos necesitaba ser más un amigo que un padre. Me arrepiento de no haber buscado más a Dios para saber cómo cuidar a mi hijo. Me arrepiento de haberle exigido que fuera lo que no era, que entendiera lo que no podía entender y que viera las cosas según la óptica de un adulto. Me arrepiento de no haberme arrepentido antes. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así concluimos esta porción extraída del periódico Árbol de la Vida, año 20, número 137, publicado por la editora Árbol de la Vida. Hablo para ustedes, Marile Trujillo, y los invito para una próxima entrega. Dios les bendiga.